Bueno, en primer lugar, muchas gracias, muy amables por su asistencia. No hay mucho quórum, pero bueno, que los que somos eh, somos suficientes, ¿no? A ver, primero me presento. Me llamo Juan Jesús Ramos, trabajo en la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa, es decir, la asociación que intentamos impulsar el sector bioenergético, ¿vale? Es decir, una pata de las energías renovables, en la que utiliza biomasa. En principio, a mí me convocaron para, digamos, orientar a los propietarios de casas rurales para la utilización o la introducción inicialmente, la utilización de biomasa en diferentes formatos, o bien astilla que veremos, o bien pellet u otro, o eso aceituna, para introducirlo en sus instalaciones y poder ahorrar en energía, que es de lo que se trata. El primer objetivo, ahorro energético. Y luego otras muchas cosas que iremos viendo. Bueno. Vale. Bueno, 3 diapositivas para presentar un poco mi asociación. No sé si al pasar hacia la sala, en la mesa he dejado unas cuantas revistas. Nosotros, una de las labores que hacemos es editar una revista. Se distribuye por gran parte del mundo mundial, ¿no? Nosotros hacemos la versión española, la editamos para España y para el cono suramericano. Luego tenemos, con esto, una feria en octubre, cada octubre. Este próximo octubre será la 6ª edición, solamente o solo y exclusivamente de material y de temas de bioenergía, de biomasa. Es decir, que allí podrán ver todos los tipos de calderas que se imaginen, contactar con gente de todo tipo, pero solo y exclusivamente relacionados con el mundo de la bioenergía. Y tenemos también cada año un congreso donde explicamos las novedades. Este tema es muy específico, es una feria muy específica, pero digamos, como es un sector que está creciendo, muy incipiente, con mucho recorrido, pues de momento lo hacemos todos los años. Cada año, desde el primero, vamos creciendo así del orden de un 20, un 30% en número de expositores en superficie y tal. O sea que, digamos que de momento está siendo un éxito. Y les invito a ustedes, a los que les interese, en octubre a visitarnos. Es aquí. Bueno, la asociación se compone de 174 socios. Esos socios, esos asociados, son empresas de todo tipo, grandes, pequeñas, medianas, y de la cadena de valor, de toda la cadena de valor de la bioenergía. Es decir, pues tenemos gente que trabaja el monte, gente, instaladores, empresas que valorizan, que generan electricidad, que generan calor, fabricantes de calderas, es decir, un poco gente que trabaja en el sector agrario para las plantaciones, bueno, un poco de todo. En el gráfico, bueno, pues está un poco cómo se subdivide por grupos el porcentaje de cada uno de los grupos. Bueno, nada, una breve introducción para, creo que, no sé si, pues faltaban unas diapositivas por aquí, una más, faltaba y se ha colado. Bueno, nada, esto es un gráfico que, bueno, intenta marcar el tema de las reservas del petróleo, del consumo y, digamos, de lo consumido, ¿vale? Cantidad de petróleo, vemos que estos años de atrás, desde que empezó a funcionar, pues, ha habido unos picos muy grandes en función de las extracciones y también del desarrollo de la industria, con los picos, las crisis
vemos que el consumo va creciendo. Esto está, bueno, pues esta línea desde el 1960 va en constante aumento. Las reservas son limitadas y, bueno, actualmente, y nos queda un futuro pues bastante negro como el petróleo, ¿no? Es decir, que va quedando poco. El tema de los biocombustibles, lógicamente, es un sustituto de energía, realmente. Es un sustituto, digamos, perfecto para el petróleo, para una parte de los usos de ese petróleo. Y además con un tema, digamos ahora, vital para mantener, digamos, el mundo, digamos, con una calidad medioambiental buena. Los biocombustibles tienen un ciclo de CO2 neutro, ¿vale? Es decir, nosotros los utilizamos, lógicamente, emitimos CO2, pero ese CO2 otras plantas lo han recogido y lo asimilan en esa materia orgánica, ¿no? Es decir, que no estamos añadiendo nada más al medio ambiente. Sí que lo hacemos con el petróleo. Nosotros lo extraemos, estaba guardadito ahí desde hace millones de años, lo extraemos y estamos desequilibrando ese ciclo del carbono. Bueno, pues con las plantas, con la biomasa, esto lo evitamos, mantenemos el ciclo estable. Bueno, ¿qué es la biomasa? Una definición: biomasa es un material de origen biológico, excluido el contenido de formaciones geológicas, es decir, bueno, pues el petróleo en su momento también fue materia orgánica, pero se ha transformado completamente y de eso se excluye, ¿vale? Y ahora biomasa es todo material orgánico, ¿vale? Puede ser madera, puede ser cualquier tipo de vegetal, puede ser restos, detritus de residuos sólidos urbanos, aguas residuales, es decir, todo lo que tenga materia orgánica se puede transformar en energía. Y nos vamos a centrar en el biocombustible sólido. Bueno, pues biocombustible sólido, digamos, se obtiene de manera directa o indirecta, en un formato o en otro, de la biomasa. ¿Por qué es importante la biomasa? ¿Por qué es importante el uso de la biomasa? Pues en la época en la que nos está tocando vivir estos últimos años, bueno, creo que este es un valor importante. Genera empleo, además mucho. Más o menos los superexpertos evalúan que por cada 100.000 litros de gasóleo sustituido se generan 4 puestos de trabajo nuevos, ¿vale? Eso es en principio lo que dicen, pero bueno, ahí en función del origen de esa biomasa puede ser más o menos, esa sería una media. Y sobre todo esto, lo que más nos interesa a todos es que nos ahorramos un buen pico, ¿vale? Nos podemos ahorrar así como un 50% si se sustituye gasóleo y un 35% si se sustituye gas natural. Bueno, además es un recurso renovable, es un material seguro y limpio. Bueno, pues todos sabemos a veces los peligros que genera el gas cuando no se hace un buen mantenimiento, y el gasóleo, pues lo que nos toca olerle en muchos casos, ¿no? Hay un tema para el colectivo, el uso de la biomasa, de un material, de un combustible que es local, que digamos, y además extendido por cualquier punto de la geografía. Es decir, que en cualquier punto de España o cualquier punto del mundo podemos encontrar biomasa. Lógicamente, de hecho, además, en los países menos desarrollados la biomasa es el combustible que más se utiliza. Es decir, muchos países de África, para cocinar, siguen utilizando madera o cualquier cosa que pueda generar energía. La basura seca.
Es decir, sigue siendo es el combustible más utilizado. Pero en los países desarrollados nos hemos habituado a los combustibles fósiles y la sustitución de la biomasa por los combustibles fósiles puede reducir la dependencia energética que ahora mismo tenemos. Es decir, ahora mismo dependemos pues, de los países productores de petróleo, ¿no? O de gas. Entonces, fijaros que España tiene una dependencia enorme del 84%. Perdón, del 81%. Portugal del 84% y la media europea es del 53%. O sea que, bueno, cualquier crisis energética a nosotros nos ha de afectar muchísimo más. Y ahora mismo, según los precios que tenemos, pues lógicamente tenemos que ir pensando en alternativas. Como os decía antes, el uso de la biomasa podrá ayudar a mitigar el cambio climático, reduciendo emisiones de CO2. Este es un tema vital para, lógicamente, las personas que os movéis en el mundo rural. Sirve para hacer desarrollo rural, pero real. Posiblemente ahora mismo sea una de las pocas opciones para generar empleo, mantener un tejido social, mantener una economía en los municipios. Para un mayor desarrollo tecnológico e industrial, bueno, pues lógicamente ahora mismo se han creado en España ya muchas plantas de fabricación de pellet, por ejemplo, que seguro que todos conocéis. ¿Cómo son los pellets? Unos cilindritos de madera prensada, ¿verdad? Bueno, pues hay unas cuantas plantas que se han creado para poder abastecer. Poco a poco se van desarrollando también plantas para construir calderas. Casi todo lo que nos viene, todos los equipos hasta ahora que hemos estado utilizando, son equipos que vienen de Centro Europa, que ellos nos llevan un adelanto importante en el uso y la utilización de la biomasa. Llevan así como 20 y tantos años utilizando biomasa. Y bueno, un punto también a tener en cuenta medioambientalmente es la reducción de incendios forestales. Como dejamos en los años 60 de utilizar las leñas para calentarnos y para cocinar, lógicamente, y pasamos a utilizar el gasóleo, dejamos de mantener limpios los montes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso incentiva que haya incendios forestales. Para paliar eso, nosotros si limpiamos ese monte y ese material lo podemos utilizar para nuestro propio uso, para uso energético, evitaremos que haya incendios forestales. Bueno. Y un punto importante, evitar salidas de divisas y dejar un valor añadido en la economía española. Bueno, aquí ponía simplemente un poco el potencial que tiene la biomasa a nivel mundial. Realmente, pues las reservas que se piensa que puede haber a nivel global, por parte de los optimistas y por parte de los pesimistas. Las unidades vienen en megatep, que son toneladas equivalentes de petróleo, ¿vale? Es una unidad energética. Bueno, hay una discrepancia muy grande. A ver. Aquí, una discrepancia muy grande entre optimistas y pesimistas. Pero, bueno, de cualquier manera, incidir que hay mucha biomasa y que, lógicamente, está infrautilizada. Bueno, aquí os marcaba un poco cómo aproximadamente se distribuye el consumo energético por sectores. Aproximadamente en el transporte consumiría un 39%, la industria un 31%, el hogar un 17%, servicios un 10% y agricultura y otros un 3%.
En principio, la biomasa encajaría, lógicamente, en todos los sectores. Los biocombustibles, los biocarburantes, en principio tuvieron un momento de mucho, de cierto apogeo. Después se ha frenado, es decir, que había como mucho interés en conseguir el bioetanol y los biodiesel, pero digamos se ha visto el mercado tenía muchas ganas y se ha visto que digamos tiene un coste de momento elevado y tenemos que seguir investigando para obtener biocarburantes más baratos. Pero en los sólidos hay en el uso térmico hay una capacidad y un recorrido muy grande, tanto en la industria como en el hogar o en la agricultura. Bien, dentro del hogar, bueno, pues digamos ya centrando un poco más, porque yo iba dirigido hacia el uso térmico en las casas rurales, bueno, que podían asemejarse a un domicilio, pues fijaros, este sería un poco el porcentaje de los consumos de las diferentes tipologías o de la energía, ¿no? En calefacción nos gastaríamos aproximadamente un 41%, en ACS, agua caliente sanitaria, un 26%. Imaginaros, el tema térmico sería un 60 y tantos por ciento, es decir, si sustituimos que ahora mismo nos estamos calentando con gas o con gasoil, fijaros el porcentaje, el 60 y tantos por ciento que podemos digamos, aplicar utilizar con biocombustibles. Bien, esta era una gráfica, digamos, para que veáis un poco dónde se sitúa España dentro de los consumos de bioenergía o de biomasa en el sector doméstico. Estamos en una zona intermedia. Hay países, bueno, pues del norte de Europa, Suecia, Finlandia, bueno, Austria también, pues que tienen unos altos consumos de biomasa. Ellos, digamos, han sabido aprovechar desde crisis energéticas anteriores, han sabido aprovechar el tirón. Tienen recursos, pero no más que tenemos nosotros. Es decir, ellos aparentemente tienen unos bosques muy extensos, pero el crecimiento de sus bosques es reducido. El nuestros bosques crecen mucho más que los suyos, tienen un periodo vegetativo mucho mayor y bueno, pues la superficie dedicada a monte en España es muy, muy importante. Somos el tercer país en superficie de forestal y vamos creciendo. Bueno, los formatos. Pueden ser formato astilla. La astilla es bueno, la madera troceada y limpia. Se puede perfectamente utilizar e introducir de manera, lógicamente, automática en las calderas, sin nada más que apretar un botón. Todo el mecanismo funciona. Hay agitadores, empujadores, el sinfín que te lo lleva, y la caldera funciona con la misma comodidad. Las astillas, al estar mucho menos manipuladas, pues lógicamente son mucho más baratas. Y para un negocio, como puede ser una casa rural, donde hay sitio para colocar un depósito, que suelen ser, lógicamente, porque el volumen es grande, suelen ser depósitos más grandes, más voluminosos. Entonces, bueno, en una zona rural con espacio se pueden perfectamente colocar depósitos para astilla y son mucho más baratas. Y los pellet. Los pellet, digamos que sería el material, la biomasa. Primero se astilla, se muele y después se prensa de manera natural, es decir, con presión se apelmaza, ¿no? Con las materias que tiene la propia madera se apelmaza. Es bueno, pues de un diámetro como un cigarro, ¿vale? En trocitos pequeños. Lógicamente, esto tiene una ventaja, lógicamente densificas mucho más el material
es más homogéneo, lo puedes mover mejor, lo puedes introducir en la caldera mucho mejor, ¿vale? Tiene un poder calorífico al estar más concentrado, pues un poco mayor que la astilla. Y bueno, pues es muy cómodo de utilizar. ¿Por qué el boom de los pellets, no? Que es, digamos, el formato un poco más con mayor valor añadido, con más, digamos, facilidad de manejo, ¿no? Bueno, pues de todo digamos, el trabajo que se ha hecho en los países nórdicos y centroeuropeos en el tecnológico, en el tema de las máquinas, en las calderas, nuevas calderas, lógicamente, pues necesitaban un material sólido, manipulable, pues algo parecido, bueno, pues un fluido es manejable perfectamente. Bueno, pues un sólido que funcionara como un fluido. Entonces, eh, ya se hacían pellet para alimentación animal y, bueno, pues se probó con madera y funcionaba estupendamente. Es decir, que se adaptó la tecnología existente para producir pellet y para utilizarlo en valorización energética. Lógicamente, cada crisis energética, pues, digamos, tenemos que agudizar el ingenio e ir mejorando y, bueno, pues utilizando otras cosas. Eh, y luego también, lógicamente, una actitud positiva, es decir, que cada vez somos más conscientes de que tenemos que colaborar todos con el mantenimiento de nuestro medio ambiente, ¿no? De nuestro mundo. Bueno, las características de los pellets: densidad elevada, forma homogénea, lo que hemos dicho, humedad baja, bajos riesgos en el manejo. Bueno, pues puede haber posiblemente el riesgo mayor. Siempre se crea algo de polvo y cualquier polvo seco puede generar en un depósito grande y cerrado, puede tener posibilidad de explosión, ¿no? Pero, digamos, en depósitos pequeños, abiertos, como son las viviendas o en general los usos que se hacen normalmente en la industria, no hay mayor problema. Suele pasar a lo mejor en barcos, hay que tener cuidado en sitios grandes, volúmenes grandes y sitios muy cerrados. Mínima actividad microbiana, siendo un producto seco, no habrá problema de hongos. Pueden fabricarse mezclas. Normalmente los nórdicos utilizan material de pino, bueno, sarrín de pino, pero nosotros tenemos otro tipo de bosque, de caducifolias, de quercus, que podemos perfectamente utilizar. O chopo, cualquier material lo podemos prensar, podemos hacer mezclas entre unas cosas y otras. Perfectamente pueden competir ahora mismo con los combustibles fósiles. De hecho, compiten y digamos que ahora es el momento porque están muy altos los precios de los fósiles. Ahora es cuando mejor podemos decir los beneficios del pellet, ¿no? En este caso. Y permiten un comercio internacional. Ya hay en Rotterdam, por ejemplo, pues un mercado europeo del pellet. Vienen pellet de países como Canadá, barcos enteros. Pero, digamos, nosotros lo que pretendemos es que utilizar biomasa local, es decir, generar el valor añadido aquí, generar empleo, generar riqueza aquí. Y, lógicamente, utilizar ese combustible aquí, es decir, biocombustible local para uso local. Es decir, lo del comercio internacional, en algún caso, para algunas de las empresas que fabrican ahora mismo pellet, como digamos, el número de calderas todavía no es muy amplio, no es enorme como en otros países, pues, digamos, tienen que exportar sus pellets a otros países que demandan, por ejemplo, Italia, ¿no? Bueno. Nada, es una gráfica. Aquí os pongo una gráfica donde podéis ver el consumo de pellet para el sector doméstico o para el sector de la producción eléctrica. En algunos países europeos el pellet lo utilizan en las plantas térmicas para producir electricidad, ¿no?
¿Veis los Países Bajos? Dinamarca, ¿dónde está? Dinamarca también utiliza bastante, los suecos, los belgas compran pellet para producir electricidad. Aquí ahora mismo la electricidad con biomasa se está produciendo con materiales que vienen, subproductos que vienen de las almazaras. Sobre todo, las plantas de producción eléctrica con biomasa están en Andalucía. Bien, un tema importante, el precio de los combustibles. Veis gasóleo C en azul, esto está en el 2007, ahora digamos que el precio habría un repunte, ¿vale? Y en el gas también habría un repunte. En el pellet, digamos, hay pequeño repunte, pero mucho menor, es decir, que se están manteniendo estables. De momento hay una abundancia de material y se mantienen muy estables, con lo cual, pues lógicamente notamos cuanta más diferencia haya entre el precio de un combustible fósil y el de los pellets o el de la biomasa, digamos, más ahorro podemos generar. Bien, esta tablita, no sé por qué, sí, bueno, era una equivalencia, ¿veis? Bueno, pues hay diversos parámetros, pero hay una cosa importante, el poder calorífico. ¿Veis? Los kilovatios hora por kilo de gasoil sería de 11 y en los pellets de madera de 4,8, ¿vale? Es decir, que con aproximadamente 2 kilos y algo de pellet podemos obtener la misma energía que por un kilo de gasoil, ¿vale? Un litro de gasoil. Lógicamente, los precios, mirar, estos son precios, digamos, bastante antiguos, porque esto va evolucionando, los precios evolucionan muy rápidamente al alza, pero más o menos el precio de los pellets medio, digamos, cuando se compra con unos volúmenes, bueno, pues medianos, un big bag, un palé, puede estar en torno a los 200 euros tonelada. Es decir, que es considerable. Luego, una comparativa, pues el precio del kilovatio hora, bueno, pues hay una diferencia. Tomando referencias de estos precios, es decir, bueno, pues podemos tener un ahorro del orden, en generación térmica, pues del orden de perfectamente de un 40 y tantos por ciento si consumimos biomasa, consumimos pellet al gasóleo. Bueno, el contracting es, digamos, una forma de trabajar que ahora se está empezando a usar. Algunos, si sois, digamos, pertenecéis a algún ayuntamiento o alguna empresa, podéis, ahora hay un problema de financiación importante, ¿no? Entonces, digamos, hay programas propuestos por digamos, el Estado, el Gobierno central, que hacen un poco esta tarea de contracting. Es decir, el programa se llama Bioncasa y ha salido uno recientemente para ayuntamientos para crear redes de calor que se llama el programa HIT, Grandes Instalaciones Térmicas. El tema sería, sin necesidad de inversión, yo puedo con una empresa de servicios energéticos, contratar para que me monten los equipos, me los mantengan, me suministren el combustible y encima están obligados a cobrarme por kilovatio un 10% menos que lo que yo estaba gastando anteriormente. Es decir, por ley, utilizando biomasa, yo puedo tener los equipos sin necesidad de hacer un desembolso, vale, termino, un desembolso económico y puedo mantenerlo. ¿Y cómo voy pagando ese material? Pues hago un contrato durante 10 años
pago la energía y dentro de ese pago de la energía también va incluido la amortización de los equipos, ¿vale? Es decir, eso es un tema muy interesante para bueno, pues sitios donde haya un consumo grande. Bueno, como andamos mal de tiempo, y esto ya era un poco pues gráficos de bueno, pues de calderas, tipos de calderas que utilizan leños, astillas pellet, tecnología de combustión, hay muchas digamos tecnologías para poder quemar, calderas con cestillo, con crisol, parrilla, quemador. Algunos, si resulta que tiene aquí una industria de panadería o conoce a alguien, pues eh, quitando el quemador, en muchos de los casos son de gasoil, quitando el quemador de gasoil, poniendo uno de pellet, pequeño depósito, una inversión mínima, puede conseguir ahorros muy, muy importantes. Bueno, transporte puede ser en sacos, palés o a través de cisternas, ¿no? Como si fuera un líquido, es decir, un sistema hidráulico. Bueno, como veis, bolsas grandes, sacos, palés. Bueno, el almacenamiento, diferentes tipos de almacenamiento, de silos. Estos serían los sistemas de sin fin para llevar el material hacia la caldera, del depósito a la caldera. Bueno, hay muchas opciones. Un tema importante, sabéis que en las construcciones es necesario, la norma obliga a instalar un porcentaje de la energía que se consume como renovable. Normalmente se suele poner por sencillez o porque bueno, el instalador es lo que ha venido haciendo, pues una placa solar. Pero si nosotros utilizamos una caldera de biomasa es renovable y no hace falta, si no es necesario, utilizar más. Hibrida muy bien, solar con biomasa, solar térmico. Podemos usar el calor, el agua caliente que obtenemos en verano para la ducha, sin necesidad de tener nada más. Y la biomasa, pues para calefacción en invierno. Bueno, las conclusiones, esto se acabó. Bueno. Nada, espero que os haya gustado. Si tenéis preguntas, por favor, como ahora no sé, creo que interviene otra persona. Ah, sí, una. Y aparece un mercado nuevo que no está en esa, que es Rusia, que está infestando toda Europa de... Está infectando toda Europa de los pellets que le sobran allí. Pues están construyendo una planta, no son, tienen mucho gas, mucho petróleo, no es de los mercados más potentes. Sí que están como opción para sacar ese material y poderlo comercializar como un producto más. Están haciendo una planta de 1 millón de toneladas. Una planta enorme. Pero de Canadá, por ejemplo, pues no tiene mucho, vendrá de Brasil, vendrá de Argentina, mucho material. De todas formas, aquí tenemos mucho que está infrautilizado y que realmente debemos utilizar lo nuestro para pues, mantener nuestros montes, cultivar. Los agricultores no tienen opciones de cultivo en muchos de los casos. Se puede cultivar, hacer cultivo energético leñoso y perfectamente utilizarlo para uso térmico. Bueno, ahora para preguntarte, ¿las astillas y la madera de los pellets proviene de árboles plantados expresamente para eso o de restos de podas y mayoritariamente? Mayoritariamente viene hasta ahora de material y productos de la serrería. Vale. Lo que pasa es que había mucha cantidad de serrín con la actividad muy grande de las serrerías por la construcción vino abajo, ahora hay poco material. ¿De dónde se está surgiendo material para hacer pellets? Pues de materiales de poda, de hacer pellets de olivo, de la poda de olivo,
y también de árboles.